Hola, hola, muy buenas noches a todos mis seguidores y a todas esas personas que nos acompañan el día de hoy. Reciban de mi parte un cordial saludo y es un gusto para mí estar contigo esta noche en Conversando con Sandra sobre seguridad y salud en el trabajo. Este es un espacio creado para todas aquellas personas que le dan prioridad a la seguridad y a la salud. El día de hoy hemos hecho un resumen donde te mostramos lo mejor del 2020 en Conversando con Sandra sobre seguridad y salud en el trabajo. No fue fácil ese trabajo, porque cada aporte realizado por nuestros invitados realmente es muy valioso. Logré extraer algunos aspectos que considero que vale la pena que recordemos. Conversamos con personas maravillosas y que todos tenemos algo en común y es que amamos la seguridad y la salud en el trabajo. Comencemos entonces con el resumen. Nuestra primera invitada fue Erika Portillo, quien nos habló sobre los peligros psicosociales, de cómo se ha visto afectada esa parte psicosocial en las personas en esta nueva realidad. Además, nos dio indicaciones de cómo manejar una crisis por estrés o por ansiedad. Escuchémosla. Bueno, lo primero es parar, que es lo que no hacemos. Tenemos que parar, tenemos que reconocer que así como cuando reconocemos que físicamente hay una situación que nos está limitando para hacer nuestras actividades, también es reconocer cuando a nivel mental no estoy bien. Tengamos claro de que la mente es el comando principal de nuestro cuerpo, de ahí es donde salen todas las órdenes hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando la mente empieza a cansarse, nuestra producción baja por pues, también bastante. Nuestra producción, adicionalmente a eso, el índice para tener un accidente aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no estamos bien para poder percibir el riesgo con claridad. Entonces, todas esas circunstancias nos van afectando, ¿sí? A nivel emocional. Ahora, reconocer nuestras emociones. Hay que hacer una diferencia clara entre lo que es estrés y ansiedad. Y muchas de las personas lo confunden, Sandra. Eh, por ejemplo, el estrés es algo que se produce por el entorno, ¿sí? Y que básicamente ¿qué es? Es una sensación de tensión física y emocional en donde sientes que no eres capaz de resolver lo que te demanda el entorno. Entonces sientes que sientes como una sobrecarga, ¿sí? Si nos vamos a nivel laboral, tengo tanto por hacer, tengo tantas cosas encima que por dónde empiezo, ¿verdad? Entonces proviene del entorno. Sin embargo, si tú sales de tu factor estresante, es decir, tu informe, tu reunión, lo que te está causando el estrés, ya el cuerpo vuelve a la normalidad, ¿sí? Sin embargo, la ansiedad no. La ansiedad, aunque el factor desaparezca, entre comillas, de ahí en adelante que la persona, toda situación asociada a ese primer estímulo que empezó a provocar la ansiedad, de ahí en adelante, cada vez que asocie, se va a sentir ansioso. ¿Sí? Entonces, la diferencia está en que en sí la ansiedad es un síntoma de estrés. Muy valioso esos aportes que ha hecho la psicóloga Erika Portillo. Muchísimas gracias, Erika, por aceptar nuestra invitación. Otro de nuestros invitados fue el ingeniero químico Hugo Romero, quien a pesar de una conexión un poco deficiente, él nos habló de los peligros asociados al uso de productos químicos. Nos mostró también por qué era la causa de la dermatitis por contacto y por qué se había aumentado en esta nueva realidad. También nos habló del uso de los productos químicos en el hogar y además nos explicó qué es lo que busca un programa de gestión integral del riesgo químico en las empresas. Recordemos lo que dijo el ingeniero. Es una herramienta necesaria, es un proceso escalonado, es una serie de etapas que uno considera se debe llevar para, como decíamos ahorita, tener conocimiento, reconocer, identificar, evaluar y generar controles para evitar generar en el corto o largo plazo enfermedades o accidentes. Entre mayor conocimiento tenga uno de los productos químicos que tiene su empresa, ten la plena seguridad que va a ser mejor toda la implementación de controles que hagas a nivel ingenieril, a nivel administrativo o a nivel de elementos de protección personal. Yo considero que un programa es una herramienta útil porque te facilita el trabajo. Es una herramienta que permite
que tanto tú como las personas que utilizan los productos químicos tengan conocimiento de todo lo que se están exponiendo. Si tú haces un buen inventario de productos químicos, pero no un listado, sino un inventario que asociado a ese listado se despliegue toda una información donde tú clasificas, determinas, conoces, realmente describes todo lo que está asociado a un producto químico. Si tú junto con ese inventario tienes toda una información asociada a hojas de datos de seguridad, SDS, que es Safety Data Sheet, o si tienes FDS, que son fichas de datos de seguridad asociadas a cada uno de esos inventarios y que sean consistentes entre el fabricante, que te sale en la hoja de seguridad y la etiqueta del producto, tú estás teniendo un programa robusto que soporta cualquier tipo de auditoría. Si junto con eso haces un buen análisis de riesgo, porque hay diferentes metodologías, tú puedes determinar unas bandas de control para tú priorizar cuáles son aquellos productos, dada su naturaleza, que puedes sustituir, porque en eso está la función nuestra, en conocer la información para generar nuevo conocimiento y a su vez tener en la empresa los productos menos agresivos con nuestra salud. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un buen inventario, tienes unas hojas de seguridad robustas, cumpliendo con la ley 55 del 93 asociada al tema de productos químicos, tienes plena seguridad que tienes el insumo básico para en adelante desplegar un buen análisis de riesgo y una buena implementación de controles. Yo realmente en mi experiencia lo baso en esos 4 pasos: inventario, hojas de seguridad, análisis de riesgo, 5. El tema de formación e información y la generación de controles. Cuando te hablo de formación e información, es todo el tema de capacitación, todo el tema de señalización, todo el tema de una buena comunicación de peligros para con nuestros trabajadores. Muy clara la explicación dada por el ingeniero químico Hugo Romero. Otra de nuestras invitadas fue la enfermera María Fernanda Echeverry. Ella nos habló del peligro biológico, de las causas más comunes presentes en los accidentes y en las enfermedades laborales generadas por esos peligros biológicos. Además, nos contó de la importancia de la vigilancia epidemiológica en las empresas. Escuchemos a María Fernanda. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de implementar y de diseñar programas de vigilancia en varios sectores económicos, principalmente en el sector salud y también pues en la parte de mina. He implementado varios programas de vigilancia. ¿Cuál es el objetivo de los programas de vigilancia? Bueno, el objetivo de estos programas es, en cuanto a los trabajadores, pues primero de pronto tener un reporte de las condiciones de salud de los trabajadores. Y ahí pues determinar trabajadores enfermos y trabajadores sanos. Con los trabajadores enfermos se trabaja para evitar complicaciones en ellos, pues por la labor que están realizando. Y en los trabajadores sanos evitar hacer actividades de promoción y prevención para evitar que estos se enfermen a consecuencia del trabajo. Ese de pronto es el principal objetivo de los programas de vigilancia epidemiológica. Bastante actividades de promoción y prevención, bastante seguimiento al trabajador. Se hace un seguimiento muy individualizado, por lo cual se requiere de pronto una persona idónea y un equipo de trabajo pues bastante comprometido, porque son pues de pronto información que se maneja de salud del trabajador, y de pronto una falla o de pronto dejar pasar por alto alguna información puede acarrear complicaciones en la salud y hasta en la vida de un colaborador. Entonces es muy importante implementar y tener una continuidad, porque es un proceso continuo los programas de vigilancia. Entonces es muy, muy importante. Y el objetivo es eso, es cuidar la salud del trabajador. El que ya está enfermo, evitar complicaciones, y el que está sano, evitar que se me enferme. Y eso pues mediante la prevención. Uy, muy, muy valiosos esos aportes que nos hizo María Fernanda. Estuvo también en Conversando con Sandra el sargento de bomberos Julio Ramírez. Él nos explicó de qué es lo que debemos hacer en caso de un incendio, cómo podemos evitar los incendios. Nos habló de las brigadas de emergencia. Además, nos indicó la importancia del plan de emergencia en las empresas. Recordemos lo que nos dijo el sargento Julio. Sí, está enmarcado en la normatividad, el decreto 1071
2015, ya en su artículo 224625, habla de que debemos tener un plan de prevención, preparación y respuesta de emergencia. Pues este plan de emergencia, yo diría que es como una póliza, un seguro que va a respaldar los integrantes de esa empresa y la empresa. ¿Por qué? Porque si usted tiene ese plan actualizado con todos sus componentes que manda el decreto 1072, pues la persona va a tener una respuesta efectiva y eficiente tanto en el antes, el durante y el después de una emergencia. ¿Por qué? Porque los brigadistas, que son la parte fundamental del plan de emergencia, si están entrenados, si están capacitados, van primero a actuar en prevención, que para mí es la parte fundamental de los brigadistas. Yo a veces le pregunto a la brigada, venga, ¿cuál es su razón de ser? ¿Cuál es el objetivo de un brigadista? No, por lo general me responden, responder adecuadamente ante una situación de emergencia. Yo le digo, para mí, es mejor como trabajar en el antes, que ustedes conozcan sus riesgos, que le trabajen a esos riesgos antes, que ustedes los minimicen, para en el durante actuar de manera correcta y no tener en el después que lamentarse muchas cosas o reconstruir mucho. Porque la emergencia empieza por lo general por algo pequeño, por algo que podemos controlar. Si actuamos correctamente, de manera adecuada y con los elementos correctos. Muy clara esa explicación dada por el sargento Ramírez. Otro de nuestros invitados fue el ingeniero ambiental Luis Romero. El ingeniero nos habló del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos habló de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Además, nos explicó por qué la implementación de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta importante para las empresas. Escuchemos al ingeniero. Bueno, y es una herramienta importante porque digamos que a partir de la normatividad, más que importante es una obligatoriedad. Toda organización debe tener diseñado e implementado un sistema de gestión, lo establece la norma, ¿verdad? Sí. Pero se constituye importante y relevante porque tiene que ver con la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, la calidad de vida se logra cuando tú tienes unas buenas condiciones de trabajo, ¿verdad? Y las organizaciones, cuando entienden esto, cuando la gerencia, la alta dirección de la organización entiende toda esta parte, creo que cambia el enfoque, no solamente de la forma como se desarrolla la labor en la organización, sino que también dice, oiga, con esta herramienta, si yo mantengo sano a mis colaboradores, ¿verdad? Yo creo que puedo tener unos productos no solamente buenos, sino que también, pues, su calidad de vida va a permitir que se alargue el desempeño y la vida de ese trabajador. Entonces, aseguras, ganas por donde tú lo mires. Es una herramienta que le permite ganar, que le permite que la empresa se empodere más y que además de eso brille con luz propia. Uy, excelente los aportes que nos hizo el ingeniero Luis Romero. Otro de nuestros invitados fue el profesional en seguridad y salud en el trabajo, Marcos Valera. Él nos habló sobre los logros de la seguridad y la salud en el trabajo en estos momentos de pandemia. Además, nos indicó los cambios más significativos también que se generaron en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por causa de la pandemia. Nos contó sobre lo efectivo que resulta la multidisciplinariedad en la seguridad y la salud en el trabajo. Recordemos. Más que efectiva, obligatoria. Yo capacitaba en riesgo psicosocial cuando salí de tecnólogo, porque no había psicólogos especialistas. O sea, como te dije, o sea, la resolución de licencias salió el 1996 con la resolución 2318 y se volvió a reglamentar en el 2012 con la resolución 4502. Entonces, ha ido evolucionando de tal manera que la multidisciplinariedad es obligatoria. O sea, las resoluciones que han salido de las baterías de riesgos psicosociales dicen, el que lo hace es un psicólogo, no lo hace un psiquiatra, no lo hace un sociólogo, no lo hace un trabajador social, no, lo hace es un psicólogo. Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo, usted va a tener esta disciplina.
esta disciplina, usted es psicólogo, usted va a tener esta disciplina y usted la va a manejar. Sí, claro. O sea, síndrome de traumas acumulativos o desórdenes musculoesqueléticos. Hombre, la fisioterapeuta, ¿quién más va a saber de eso? Lógicamente el médico. Pero en la aplicación, en el análisis de puesto de trabajo para determinar la pérdida de capacidad laboral o la determinación del origen de una enfermedad, el fisioterapeuta. Entonces, en el año 2018, 2019, salió la normatividad sobre los materiales peligrosos, se me escapa ahorita el nombre, en 2018, perdón. Con el ingeniero químico que entrevistaste. Hugo Romero. Él habló de eso. ¿Quién maneja mejor ese tema de materiales peligrosos desde el punto de vista químico que un ingeniero químico? A un ingeniero ambiental también puede hacerlo, sí, claro, pero ¿quién lo maneja mejor? El ingeniero químico. Entonces, hacia allá vamos, a segmentar. Acuérdate que la seguridad y salud en el trabajo no es una ciencia, es una disciplina, es una rama de la salud pública. Sí. Entonces, nos toca segmentar ese conocimiento por disciplina porque es muy extenso. Está en todas las actividades económicas. Está en todas las actividades económicas. Entonces, ¿qué sucede? O sea, obligatoriamente se tiene que segmentar. O sea, ¿quién sabe más de riesgo eléctrico que un ingeniero eléctrico? Y de hecho, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas lo maneja el ingeniero eléctrico. Entonces, por ahí va el camino. Y eso es un examen de ingreso hecho por un ingeniero. No pega, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hacia allá apuntamos, a que sea obligatoria la multidisciplinariedad. Importante tener esos aspectos dados por Marcos a la hora de trabajar en seguridad y salud en el trabajo. También conversamos con la terapeuta ocupacional Esperanza Rodríguez. Ella nos habló del programa de rehabilitación funcional y laboral, nos habló de las pruebas de trabajo, nos explicó las diferencias entre reintegro de un trabajador enfermo o accidentado por origen común o por origen laboral. Además, nos indicó cuál es la mejor manera de abordar la reincorporación laboral. Escuchémosla. Bueno, yo siempre he pensado que la mejor manera de abordar este problema es con procesos muy bien instaurados desde el comienzo. ¿Por qué? Porque en el tema de reintegro a una labor, del reintegro a una ocupación, se desconocen varios aspectos. Primero, ocupacionalmente, durante los 3 primeros meses que un trabajador no vuelve a su trabajo, está en incapacidad, se genera un proceso de desadaptación ocupacional, que así lo denominamos nosotros, y así se denomina desde el modelo de la ocupación humana, que para nosotros es fundamental. 2, los trabajadores desde el comienzo deben tener muy buenas historias ocupacionales, pero ojo, la historia ocupacional no es la historia médica ocupacional, no es la historia laboral, es la historia ocupacional de ese ser humano, porque es lo que nos permite identificar herramientas de intervención temprana cuando se presenta una contingencia. 3, cuando hablamos de reincorporación, es importante tener presente que esta no se hace al final de la rehabilitación funcional, y ese es el error que sigue cometiendo Colombia. Es decir, primero agoto toda la rehabilitación funcional y cuando el trabajador se le vence ya la incapacidad o faltan 3 días para que él se tenga que reintegrar, entonces las entidades y las empresas creen que un profesional mago va a llegar a solucionarles dónde debe estar la persona. Y resulta que eso no es así, porque hacer un proceso de reincorporación es una tarea muy seria que se basa en un proceso de evaluación. Y lo otro, y es una recomendación que les quiero dar hoy acá, es no pensemos que hacer reincorporación es lo mismo que acoger recomendaciones médico-laborales o restricciones médico-laborales, porque son cosas completamente diferentes que se complementan. Excelente, excelente información que nos dio la terapeuta ocupacional Esperanza Rodríguez. Otro de los invitados que hizo parte de Conversando con Sandra
fue el ingeniero industrial y gerente de Solerso, Soluciones en Ergonomía y Salud Ocupacional, Carlos Mario Zambrano. Allí contamos cómo creamos nuestra empresa, cómo hemos logrado ayudar a muchas empresas a disminuir el ausentismo, los accidentes de trabajo, las enfermedades de origen laboral desde hace más de 10 años. Les mencionamos los principales servicios que ofrece desde Solerso. Escuchemos. El core del negocio, el objetivo principal de Solerso es brindar apoyo a las empresas en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y de todo aquello pues, que se desprenda de la seguridad y salud en el trabajo. Evidentemente, pues eso incluye investigación de accidentes, análisis de puestos de trabajo, pues tú sabes obviamente más de todo eso porque eres quien lo maneja, Sandra. Y pues hacia allá apuntamos, ¿no? Es un área en la cual, pues gracias a Dios tenemos bastante experiencia, nos hemos especializado, somos fuertes en eso y creo que en eso podemos ayudar a los empresarios y a las personas a mejorar los resultados que pueden obtener en sus empresas a partir de la seguridad y salud en el trabajo y obviamente también al cuidado y a la protección de la salud de los trabajadores de las empresas con las cuales nosotros podemos trabajar. Sí, entonces partimos desde el diseño e implementación de todo el sistema de gestión y podemos hacer actividades puntuales, ya sea de cada fase o cada actividad que el sistema requiere. Entonces puede ser de manera generalizada, de manera integral o puede ser de manera individual, como capacitaciones en cualquier tema relacionado con seguridad y salud en el trabajo, los análisis de puestos de trabajo, investigación de accidentes, la conformación de los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo, comité de convivencia laboral, la conformación de las brigadas de emergencia, planes de emergencia, entre otros. Entonces, todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, pues estamos prestos a atender cualquier solicitud o cualquier necesidad que se pueda presentar. Bueno, amigos, y con esto hemos finalizado este recuento de lo mejor del 2020 en Conversando con Sandra sobre seguridad y salud en el trabajo. Mi invitación es para que vean esas entrevistas completas, ya que el aporte que hizo cada uno de nuestros invitados es muy valioso. Yo allí logré extraer un poco, fue una pequeña parte de lo que logré extraer, pero realmente que la información que ellos nos dio fue muy valioso. Entonces la invitación es para que vean la entrevista completa. Sígueme a través de mis redes sociales, me encuentras en Facebook y en YouTube como Sandra Oñate SST. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando montemos un nuevo video, porque estaremos montando todas las semanas un nuevo video con un contenido valioso que sé que te va a gustar. En Instagram me consigues como @SandraOnateSST. Para el 2021 tendremos unos nuevos invitados aquí en Conversando con Sandra sobre seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme y recuerda, la seguridad y la salud son prioridad. Chao, chao.